Hay mujeres que sostienen el mundo con las manos temblando entre recibos y amenazas de expulsión, que sostienen la vida entre paredes alquiladas, en pisos con humedad, en habitaciones prestadas. La vivienda y las mujeres son el soporte del mundo, son el refugio, el suelo donde se cocina, donde se cuida, se llora, se duerme, se crece y se sana. Nuestras vidas no se sostienen solas, no las sostiene el mercado, las sostienen las mujeres y se sostienen en las casas. Pero esto el patriarcado lo sabe. Por eso no solo controla nuestros cuerpos, controla nuestros sueldos, nuestros alquileres, nuestros contratos y nuestros silencios. Y es aquí donde irrumpe esa realidad silenciosa a la que no queremos mirar, que aquí, en esta ciudad y en todas las ciudades y los pueblos, hay mujeres que viven sin vivir. Hay mujeres que viven sin vivir en habitaciones donde no cabe una cuna, que crían en cuartos sin ventanas, que guardan en el mismo armario la ropa limpia de sus criaturas, la leche y el pan de molde, que tratan de convencer a sus hijas de que algún día las cosas irán mejor mientras hacen con ellas los deberes de matemáticas sentadas al borde de la cama. Hay mujeres que esperan a que sus criaturas se duerman para girarse en la cama y volver a hacer cuentas con el móvil sobre lo que queda para pasar el mes, y que escriben al casero una vez más pidiendo clemencia después de recibir otra vez ese «si no me pagas mañana, os tenéis que ir del piso». Hay mujeres que abren a escondidas idealista como quien abre una herida, pensando en cómo decorarían un hogar si consiguieran salir de esa casa en la que viven sin vivir. Hay mujeres que sueñan con vivir en una casa en la que poder recorrer un pasillo en el que cada habitación sea para una de sus hijas, que confían en que algún día podrán tender la ropa en un balcón y no tendrán que llevarla a una lavandería porque su casera les dice que si usan la lavadora son 60 euros más al mes. Hay mujeres que viven sin vivir, pensando en cuánto les empobrecerá divorciarse, en si podrán pagar un alquiler solas o si les tocará volver a casa de sus padres. Hay mujeres que viven sin vivir en casas que se convierten en cárceles, que viven sin vivir en un espacio violento que guarda en cada rincón una herida. Hay mujeres que viven sin vivir en casas en las que tienen que pedir permiso para moverse, para sentarse, para respirar, que viven sin vivir con el miedo de recorrer el pasillo y volver a encontrar al fondo el grito, el portazo. Hay mujeres que viven sin vivir en casas en las que ni siquiera pueden usar su propia cama, que se acurrucan con sus criaturas en la cama de 90 con la excusa de que les da miedo la oscuridad para ocultar que son ellas quienes están asustadas en su propia casa, que intentan echar cuentas que no salen y que la única cuenta en la que caen es en que si algún día se atrevieran a hacer una maleta y esta vez dar ellas el portazo, no tendrían a dónde ir porque no pueden pagar un alquiler ni nadie les daría una oportunidad con un contrato a media jornada y dos criaturas. Hay mujeres que viven sin vivir, buscando entre los cajeros por la noche dónde resguardarse, del frío, de la lluvia y de que cualquier noche un hombre decida que el cuerpo de una mujer que sobrevive en la calle no vale nada y se sienta con el derecho de violentarlo. Hay mujeres que se esconden tanto que ni siquiera los datos pueden rastrearlas. Son las invisibles, las que miran a la calle, pero la calle ni las ve. Hay mujeres que viven sin vivir en habitaciones con cerradura ajena, que viven con el miedo en el cuerpo de quien sabe que ni siquiera durmiendo puede descansar. Hay mujeres que aprenden que no está disponible significa no para ti, que ya te llamaremos significa no con tu piel, no con tu nombre o no con tu aspecto. Hay mujeres que atravesaron océanos buscando una vida mejor, que siguen pagando sus casas allí, soñando con volver algún día mientras sobreviven aquí, que se bajan a las escaleras del portal para hacer videollamadas porque a sus compañeros de piso les molesta escucharla hablar con sus hijos, que mienten a sus familias para que la preocupación y el miedo solo les devore a ellas. Hay mujeres que viven sin vivir, contando céntimos en la mesa de la cocina para decidir si este mes se paga la luz o se llena la nevera. Mujeres que trabajan, trabajan mucho, trabajan siempre, pero su trabajo no alcanza. Hay mujeres que viven sin vivir, con contratos a media jornada y sueldos pequeños con los que alimentar bocas grandes. Hay mujeres que viven sin vivir teniendo que hacer hueco en sus cuartos de baño para meter una silla de ruedas, que tienen que cargar a sus padres y madres enfermas hasta el cuarto piso sin ascensor. Hay mujeres que viven sin vivir, limpiando hogares ajenos y cuidando a familias ajenas para después regresar a acurrucarse sola en la cama de su habitación alquilada, que sostienen con su trabajo invisible las casas de otras familias mientras no tienen una casa propia. Miles de mujeres viven sin vivir, sin tener una casa propia.
Muchas mujeres, casi 100 años después de que Virginia Woolf escribiera lo importante que esto es para la autonomía económica y personal, aún viven sin ni siquiera tener una habitación propia. Feminismo contra el rentismo. Este es el lema con el que el pasado 8 de marzo las mujeres inundamos las calles de Guadalajara. El rentismo es algo que a las mujeres nos suena desde hace siglos, porque el sistema ya vivía de la renta con nuestro trabajo invisible. Las sociedades se han sostenido históricamente a base de sacar rentabilidad al trabajo de los cuidados ejercidos por las mujeres en las casas. Los estados rentistas y patriarcales no solo se quedan con el beneficio que obtienen de nuestro trabajo en el ámbito doméstico o privado, sino que también se quedan con el beneficio de nuestro trabajo en el ámbito público. Es decir, el beneficio económico de nuestros cuidados invisibles y no remunerados para el sistema y el beneficio económico de nuestros sueldos para el casero. El pasado 8 de marzo salimos a las calles para recordar que las mujeres sostienen el mundo y que el mundo se sostiene en los hogares. Hoy dedicamos el programa a hablar sobre cómo el problema de la vivienda afecta especialmente a las mujeres, porque precarizando la vida de las mujeres y precarizando el acceso a la vivienda, se precariza la vida entera y no queremos vidas para vivirlas sin vivir. El pasado 8 de marzo, las mujeres volvimos a demostrar que el feminismo es el movimiento social más civilizatorio que existe, el que busca, incansable, poner en el centro la vida y construir un sistema justo en el que por fin no tengamos que sobrevivir. El derecho a una vivienda digna está reflejado en el artículo 47 de la Constitución española, que dice que todas las personas tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística en los entes públicos. Para entender mejor la situación actual respecto a la vivienda en España, vamos a definir rentismo y especulación. El rentismo se da cuando una persona vive de las rentas que le genera una propiedad y la especulación es aquella operación comercial que se practica con mercancías, valores o efectos públicos con ánimo de obtener lucro. ¿Qué pasa si se juntan estos dos términos, rentismo y especulación? Pasa que el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada del que hemos comenzado hablando se convierte automáticamente en un bien especulativo. Hay 4 factores que limitan el acceso a una vivienda digna para las mujeres. La falta de protección legal ante desalojos forzosos que crean inseguridad a la hora de tener una vivienda digna. Un acceso desigual a los servicios básicos entre hombres y mujeres. La gentrificación o desplazamiento de las mujeres a barrios periféricos más asequibles y una mayor dificultad para acceder a una vivienda adecuada, especialmente en madres solteras o mujeres mayores. Como ya sabemos, son las madres las que generalmente se encuentran buscando piso o habitación para poder vivir con sus criaturas, enfrentando ilegales cláusulas que no aceptan menores. En comparación a los hombres separados o solteros con hijos, son las mujeres las que en la mayor parte de los casos se ven obligadas a encontrar alquileres de estancias más grandes, donde puedan caber la crianza de sus hijos e hijas. Alquileres que por el simple hecho de no ser solo un cuadrado de 4 paredes, tienen precios desorbitados, difíciles de pagar incluso para una mujer que no tenga que abastecer a sus criaturas. La brecha salarial se sitúa en 15,74%, es decir, de media una mujer gana 4.781.018 euros menos al año. Y además de eso tenemos más gastos de cuidados y menos tiempo. Y si queremos tiempo, que suele ser para poder encargarnos de estos cuidados que sostenemos las mujeres, tenemos que reducir nuestros sueldos buscando medias jornadas, contratos temporales, excedencias por cuidados, y a esto se le suma la discriminación en nuestros puestos laborales. Por lo que es una realidad que las crisis de la vivienda no afectan a todas las personas por igual. No estamos hablando de algo neutro o universal. No es igual para todo el mundo, porque los alquileres suben pero los contratos no, y tener un techo donde vivir empieza a convertirse en un privilegio, en algo inalcanzable, en el equivalente a un sueldo precario. Comer o techo. Esa es la situación en la que se encuentran muchas mujeres y sus criaturas.
Como siempre, caen primero quienes ya viven en el borde, y quienes viven en este borde son quienes cobran menos, quienes cuidan más, quienes trabajan en lo invisible y en lo precario, quienes sostienen hogares enteros con sueldos que no sostienen ni un mes. Y esas son las mujeres. La crisis de la vivienda nos golpea con más fuerza a las mujeres porque partimos de una desigualdad previa. Salarios más bajos, mayor precariedad en los contratos, mayor eh, precariedad y trayectorias laborales más inestables, marcadas por las renuncias constantes que implican sostener los cuidados, como veníamos diciendo. El acceso a la vivienda debe entenderse como lo que es, un problema estructural, que condiciona nuestras vidas, nuestras oportunidades y nuestras posibilidades de futuro. Es importante entender esto en este momento tan individualista de la sociedad que nos lleva justamente a donde estamos hoy. Hablar de vivienda no es solo hablar de pisos y de precios, es hablar de libertad y de supervivencia, es hablar de la feminización de la pobreza, es hablar de la precariedad de los cuidados. España tiene un 2,5% de vivienda social frente al 9,3% de la media europea, a pesar del mandato del rector especial sobre la vivienda de Naciones Unidas de llegar al 15% en 2040. Las mujeres en España seguimos cobrando menos, seguimos concentradas en los empleos más precarizados y somos mayoría en los contratos a tiempo parcial. Somos también quienes asumimos la mayor parte de las reducciones de jornada y de las excedencias por cuidados, renunciando a salario, a estabilidad y a futuro para sostener una vida que el sistema se niega a sostener, y esa desigualdad laboral se traduce directamente en desigualdad residencial. Cabe recordar, como nos recordó el manifiesto que se leyó este pasado 8 de marzo en Guadalajara, que la violencia machista no se sostiene solo con golpes, se sostiene con dependencia económica, con miedo y con falta de alternativas. Las mujeres no se quedan porque quieren, se quedan porque no pueden irse, porque no hay vivienda accesible, porque el alquiler es inasumible, porque las ayudas llegan tarde o no llegan, y porque los recursos habitacionales son insuficientes para garantizar una salida real. La violencia machista se alimenta de la pobreza y del aislamiento, y cuando el sistema no garantiza vivienda, está dejando a miles de mujeres atrapadas. Sin vivienda no hay salida de la violencia. También tenemos que hablar de las diferentes barreras a las que se enfrentan las mujeres, que no solo son los alquileres estratosféricos, sino esos filtros y barreras constantes en las que se las exige más y se las ofrece menos, siendo negadas antes de tiempo. Mujeres que llevan años buscando un contrato indefinido para poder tener un techo estable y seguro para ellas y sus criaturas, de repente se encuentran ante requerimientos de nóminas imposibles, avales que no existen cuando has dejado a toda tu familia en tu país de origen o incluso te encuentras sosteniéndolas económicamente desde el nuevo país en el que estás, sin red. Y eso si el contrato indefinido que te prometieron en aquella entrevista de trabajo inicial llega, que muchas veces no llega. Así, una vez más, son empujadas a habitaciones sobreocupadas o alquileres sin contrato, es decir, a condiciones indignas y a una inseguridad que nunca termina. En España hay mujeres expulsadas del acceso a la vivienda por discriminación estructural, porque el mercado decide quién merece un hogar y quién solo merece sobrevivir. No hay ninguna opción para ellas, aunque existan fondos y subvenciones destinadas a ofrecer vivienda a las mujeres más vulnerables. Finalmente se conforman de tal manera que una vez más se convierten en inalcanzables o en un recurso que las aísla, teniendo que sentirse agradecidas por lo que se las ofrece, lugares donde no hay ni red ni trabajo. En España, la inmensa mayoría de familias monomarentales están encabezadas por mujeres y son los hogares con mayor riesgo de pobreza y exclusión social. No ayuda la situación familiar, ni ayuda el Estado, ni ayuda el casero, ni ayuda a la comunidad. Cuando crías sola, no solo pagas alquiler, comida y colegio, pagas también la falta de corresponsabilidad, la ausencia de políticas públicas suficientes y la violencia económica cotidiana. Muchas madres se ven obligadas a reducir jornada, a aceptar empleos parciales y rechazar trabajos por no tener con quién dejar a sus criaturas, y esa renuncia se convierte en salario más bajo, en inestabilidad y en futuro recortado. Y cuando la precariedad entra por la puerta, la vivienda se vuelve una trampa. El alquiler se come el sueldo y el acceso a un hogar digno se convierte en una carrera que empieza siempre con desventaja. La tasa de riesgo de pobreza en las familias monomarentales es del 46,8% frente al 25,3% en el total de las familias. Respecto a las mujeres sin hogar,
sufren una vez más esa invisibilización, ya que muchas veces no aparecen en los recuentos oficiales porque no duermen en la calle, porque simplemente para la calle no todos los cuerpos son iguales. Mujeres que están en la calle, pero no a la vista, por protegerse de posibles agresiones, ejerciendo un sinhogarismo oculto en sofás prestados en habitaciones temporales. Se trata de un sinhogarismo oculto y mucho más peligroso. Casas donde se paga con silencio, con sumisión o con miedo. Cuando una mujer termina en la calle, el riesgo se multiplica y las mujeres lo sabemos, que somos carne de agresiones, explotación y violencia sexual. Según una encuesta de personas sin hogar del INE en 2022, el sinhogarismo ha aumentado un 24,5% en la última década y el incremento en las mujeres ha sido del 17,3% en 2005 al 23,3% en 2021. Entre las personas sin hogar, un 8,5% ha sufrido algún tipo de agresión sexual, cifra que aumenta un 21,9% en el caso de las mujeres y que muchas veces queda invisibilizada. Bueno, pues ya en este punto hemos dejado claro el panorama nacional con respecto a la situación de la vivienda, que no dejaremos de repetir, es un derecho constitucional. Y ahora vamos a aterrizar un poco esta realidad en la provincia y ciudad de Guadalajara, que, spoiler, pues ya os adelanto que la situación no mejora ni un pelo. En Guadalajara, el alquiler se ha disparado más de un 70% en los últimos años. Estamos hablando de la ciudad del país con mayor subida en una racha de ya más de 10 años de encarecimiento. El conjunto de la provincia de Guadalajara registra el mayor incremento anual del país con un 37,2%, estando situada la media española en un 6,9%. Actualmente Guadalajara es la provincia más cara para alquilar de toda Castilla-La Mancha. Una zona de mercado residencial tensionado es una figura creada por la ley por el derecho a la vivienda que permite a las administraciones intervenir en el mercado del alquiler cuando el acceso a la vivienda está seriamente comprometido. ¿Y qué implica esto en la práctica? Pues veamos. Por un lado, la limitación de precios del alquiler. A los grandes tenedores, propietarios con muchas viviendas, se les puede aplicar un tope de precios según un índice oficial. Y en los nuevos contratos no se les puede subir el alquiler por encima de este índice, ni por encima del contrato anterior, con algunos matices. En segundo lugar, implica un control de subidas. Se limitan las subidas anuales del alquiler y se intenta evitar aumentos bruscos en zonas con alta tensión. Incentivos fiscales en tercer lugar, es decir, que no todos son restricciones. También hay incentivos como beneficios fiscales a propietarios que bajen precios y alquilen de manera estable. Por último, se trata de una medida temporal, es decir, que se declara por un periodo determinado de 3 años prorrogables con el objetivo de corregir desequilibrios, pero no como solución permanente. Y muchas estaréis pensando, pues genial, entonces no, ahí está la solución. Bueno, pues lamento comunicaros, vecinas, que a pesar de la escalofriante realidad que venimos contándoos y a pesar también de que Guadalajara cumple los criterios y requisitos para ser declarada zona tensionada, la alcaldesa Guarinos tiene otra opinión. Decirle a una persona a qué precio tiene que alquilar su vivienda no es la solución. Esto es lo que declaraba Ana Guarinos en una entrevista reciente en la que también afirmó que se niega a declarar Guadalajara como zona tensionada para no generar inseguridad jurídica a los propietarios, defendiendo la no intervención en el mercado. Por todo lo que os venimos contando, la asociación Mujeres Siempre Vivas acudimos al Pleno Municipal el pasado 27 de febrero y presentamos 2 preguntas relacionadas con la vivienda y las mujeres para exigir respuestas al ayuntamiento. Una de ellas, de hecho, nos fue censurada. Y de esta os contaré un poquito más adelante. Vamos a escuchar la primera de la voz de nuestra compañera Raquel, a la que todas reconoceréis y a la que echamos muchísimo de menos en este espacio. Mujeres Siempre Vivas, queremos trasladar a este pleno y a la población de Guadalajara una preocupación que afecta sobre todo a las mujeres alcarreñas. La vivienda no es un bien de mercado. La vivienda, según el artículo 47 de nuestra Constitución, es un derecho, es la base material de los cuidados, es el espacio donde se sostiene la vida, donde se descansa después de jornadas laborales que muchas veces no terminan al salir del trabajo, donde se organiza la crianza, donde se atiende a personas dependientes, donde se reconstruyen proyectos vitales cuando hay rupturas o violencia machista. Sin una vivienda estable no hay proyecto vital posible.
La vivienda es el derecho que permite ejercer el resto de derechos. Sin estabilidad residencial se dificulta mantener un empleo, continuar una formación, cuidar la salud física y mental o tomar decisiones libres sobre la propia vida. Cuando el acceso a la vivienda se precariza la vida entera. En Guadalajara el precio del alquiler ha aumentado más de un 71% en los últimos años, convirtiéndose en la ciudad de todo el país donde más han subido los alquileres. Este dato no es una cifra abstracta, significa salarios que ya no alcanzan, significa destinar más de la mitad de los ingresos a pagar una renta, significa aplazar proyectos vitales, compartir vivienda en condiciones indignas o depender económicamente de terceros para sostener un hogar. Usted, señora Guarinos, ha anunciado con orgullo una medida insultante para el alquiler asequible. Personalmente he ido a Arcesa a preguntar por estas viviendas y la información que te proporcionan no refleja para nada que éstas sean un alquiler asequible. Viviendas por 400 euros mensuales, a las que se suman 150 de garaje y 150 de trastero, de los cuales no se puede renunciar, alcanzando un total de 700 euros al mes. Difícilmente puede calificarse de alquiler asequible una renta de 700 euros, y más aún cuando los requisitos de acceso exigen ingresos altos y estables, dejando fuera precisamente a quienes más dificultades tienen para acceder a una vivienda en el mercado libre. La legislación estatal prevé la declaración de zona tensionada como herramienta cuando el mercado deja de garantizar el acceso asequible a la vivienda. Sin embargo, la alcaldesa ha rechazado esta posibilidad, alegando inseguridad jurídica para los propietarios, incluso en un contexto en el que una parte relevante del mercado está en manos de grandes tenedores de vivienda y fondos especulativos, con capacidad de concentración y fijación de precios. Apelando a la responsabilidad de gobernar por el bien de toda la ciudadanía y no solo de sus votantes, hoy le queremos preguntar, ¿va a adoptar el equipo de gobierno la solicitud de declaración de zona tensionada para frenar una subida del 71% en los alquileres y garantizar el derecho efectivo a una vivienda digna, o va a mantener su negativa priorizando la supuesta inseguridad jurídica de los propietarios frente a la seguridad vital de toda la ciudadanía? Bueno, pues aunque esta pregunta se la hicimos a la alcaldesa, la respuesta nos la dio el segundo teniente alcalde, Alfonso Esteban Señor, concejal de Urbanismo y Vivienda, entre otros cuantos titulitos, que pareció que entendía que esto es un problema muy serio, así que vamos a escucharle. Os la hemos resumido un poquitito, porque ya sabéis que no nos gusta que suenen señores en nuestro radio, y menos este. El tema de la vivienda es uno de los problemas más importantes que afectan a la sociedad de Guadalajara y de toda España en general. Sobre su pregunta, creemos en el libre mercado y por lo tanto no creemos en la intervención de las administraciones públicas en el mercado y por lo tanto no vamos a ir por la línea del mercado tensionado. Pues nada, otro negacionista de la intervención en el mercado y de los creadores del terraplanismo. El mercado se regula solo. Este mercado en el que han convertido el derecho a la vivienda en condiciones dignas. Tenemos claro que una alcaldesa del PP que gobierna en coalición con Vox no va a defender los derechos de las ciudadanas y ciudadanos de clase media ni baja. Y tampoco nos sorprende que si además ella tiene más de 7 propiedades y el señor Esteban declara un ingreso por rentas de inmuebles de no se sabe si 5.000 o 55.000 euros porque ni siquiera está bien reflejado en su declaración de bienes del 2025, pues menos aún van a regular el mercado. Lo tenemos claro. No nos sorprende, pero nos indigna y enfada profundamente. Y mientras tanto, en Guadalajara, la realidad para las personas de a pie es bien distinta. Para las ciudadanas, alquilar no es sinónimo de independencia, sino de precariedad. Mientras la oferta asequible escasea, muchas personas recurren a habitaciones sin contrato ni seguridad. Y esto las que pueden, porque como ya comentaba antes Claudia, muchas otras son rechazadas sistemáticamente de los procesos de selección, tal y como venía comentando, por el simple hecho de ser migrantes o de tener criaturas o mascotas a su cargo. El porcentaje de vivienda pública o social frente al total de viviendas se encuentra en torno a un 2%. En la provincia existen al menos 458 viviendas a manos de la Sareb, el Banco Malo, heredadas del rescate bancario, que podrían dedicarse a alquiler social, pero que han permanecido fuera del mercado accesible mientras los precios del alquiler suben y suben y suben y empujan a muchas mujeres y familias a los márgenes. Por otro lado, la alcaldía se jactaba de haber ayudado en la construcción de viviendas sociales de la empresa privada Arcesa, a la que llevan años cediendo suelo público. Los alquileres de estas viviendas tienen las insultantes condiciones que acabamos de escuchar.
Este contraste muestra cómo la acumulación de viviendas desocupadas por parte de grandes propietarios, incluidos fondos e inmobiliarias, obstaculiza el derecho efectivo a la vivienda. Tratan de vendernos que el problema de la vivienda es la ocupación ilegal y la necesidad de construcción, pero no es así. Los únicos responsables son los que han convertido la vivienda en un bien de mercado con el que poder negociar y quienes protegen sus intereses. No faltan casas, sobran la especulación, la acumulación y el abandono institucional. Otra de las preguntas que quisimos presentar ante el Pleno nos fue, como os venía adelantando, censurada, aludiendo a la falta de buena fe. Y como nos impidieron leerla en el Pleno, convocamos una rueda de prensa y se la leímos ante las cámaras y micrófonos. Y es que nos resulta profundamente indignante que se nos censure bajo la excusa de falta de buena fe cuando acudíamos a ejercer nuestro derecho como ciudadanas de Guadalajara y pedir responsabilidades políticas por la mala actuación que ha tenido el Ayuntamiento respecto al Centro para Mujeres Víctimas de Violencia de Género y sus hijas e hijos en la provincia. Por poneros un poquito en contexto, ya en diciembre de 2024 habíamos acudido al Pleno a alertar sobre el grave peligro que implicaba para las mujeres la adjudicación de un centro de semejante complejidad y responsabilidad a una empresa, Albalop S21, antes Prosem, que no solo no contaba con experiencia en el sector, sino que además sí que contaba y acumulaba ya con diversas denuncias por fraudes fiscales, impagos a trabajadoras y vinculación con diversas tramas fraudulentas como la trama Cátedra. No solo entonces nos ignoraron y tacharon de exageradas y alarmistas, sino que han estado durante más de un año mirando para otro lado mientras aquello sucedía, aquello que ya advertimos que iba a suceder. El recurso ha sufrido recortes económicos extremos a pesar de contar con partida presupuestaria para sacarlo adelante, utilizando a la empresa la estrategia de llamar derrochadoras a las trabajadoras como excusa para no cubrir los gastos necesarios en materia de alimentación y de enseres básicos de higiene y escolarización de menores. Y no hablamos de tablets, hablamos de estuches y de lápices para los menores. Hablamos de comida. Así han limitado el acceso al dinero de manera drástica y seriamente dañina para las usuarias, que también han sido perjudicadas al no proporcionárseles el dinero que les correspondía, tanto su asignación dentro del recurso para poder hacer frente a unos gastos minimísimos, como las ayudas a la autonomía que se contemplan una vez que las usuarias han finalizado su itinerario de recuperación y se enfrentan a la tarea de retomar sus proyectos autónomos fuera del centro. También las trabajadoras han sufrido violencia económica constante, con retrasos sistemáticos en el pago de sus nóminas, siendo esta estrategia uno de los tentáculos del maltrato que la empresa ha estado ejerciendo sobre ellas. Tampoco se han cubierto las bajas en tiempo, ni se han respetado los tiempos de descanso necesarios, provocando sobrecargas laborales y condiciones que han deteriorado su salud física y psicológica. Como consecuencia, varias trabajadoras, como yo misma, nos hemos visto obligadas a abandonar nuestro trabajo temporal o definitivamente con profundo dolor ante la imposibilidad de seguir sosteniendo esta violencia permitida por las instituciones responsables. Y las compañeras que continúan lo hacen a costa de su salud. La no cobertura de bajas también ha afectado a las usuarias, quienes han pasado meses sin figuras de coordinación ni atención psicológica, por la negativa de la empresa a cubrir estos puestos cuando ha sido necesario, estirando lo máximo posible para no pagar sueldos e incumpliendo así también los pliegos de licitación. El centro ha sido abandonado por la empresa adjudicataria, pero bajo el amparo del ayuntamiento, que conocía esta situación de primera mano desde el primer mes y ha estado mirando para otro lado mientras prometían a las trabajadoras acciones que no han llevado a cabo. Y por si fuera poco, desde el ayuntamiento se han abanderado con un premio por la gestión de este centro. Un premio que saben tan bien como nosotras que si tuvieran un minimísimo de decencia habrían devuelto. Mientras las mujeres acuden con sus vidas rotas en busca de ayuda, lo que han encontrado ha sido más violencia institucional. Y por esto nuestra pregunta fue: hoy acudimos aquí ya no para preguntar cuáles son las responsabilidades que van a tomar con la empresa, sino cuáles son las responsabilidades que va a asumir este ayuntamiento y concretamente el concejal Roberto Narro, ya que es el máximo responsable de que este contrato fuera cumplido como se debía y es quien ha mirado para otro lado y ha abandonado a las mujeres a las que debía proteger. Esta es la pregunta que se nos ha censurado. ¡Machistas de las instituciones! ¡Fuera! ¡Machistas de las instituciones! Nos gustaría saber también dónde se ha guardado el ayuntamiento esta buena fe que tanto solicita durante todo el 2025 mientras abandonaba a las mujeres de este recurso. Se nos acaba el tiempo, pero no quería terminar este bloque sin hacer especial hincapié en cuáles son las opciones que encuentran las mujeres víctimas de violencia cuando
cuando están preparadas para abandonar el recurso y retomar sus proyectos vitales. Y es que estas son enfrentarse a las mismas trabas del mercado inmobiliario que venimos comentando: racismo, exclusión por tener hijas e hijos a su cargo, contratos precarios y precios abusivos. O algunas, con suerte, tienen la opción de optar a una vivienda tutelada con ayuda al alquiler durante el primer año, que se encuentran en pueblos desamparados de la Castilla profunda, sin apenas servicios ni conexión de transporte, donde empezar una nueva vida con sus criaturas, lejos de cualquier red que hayan construido y con escasas opciones laborales. De nuevo, las mujeres o alquilan por encima de sus posibilidades, abocadas al empobrecimiento, o vuelven a ser relegadas a los márgenes de la sociedad. Y hasta aquí el panorama habitacional de nuestra provincia y ciudad. Así que a continuación, Alba nos trae nuestra sección favoritísima, las opiniones de mierda. Realmente yo creo que a estas alturas ha quedado todo tan claro que no haría falta añadir nada más. Gracias, chicas, por las pedazos de secciones que os habéis marcado y por el activismo incansable para hacer de nuestra Guadalajara una ciudad mejor. Pero bueno, como colofón y para que las oyentas tengan a mano argumentos rapiditos con los que callar la boca al José Manuel de turno, os vengo a desmontar aquí las 3 opiniones de mierda que más cansadas estamos de escuchar en torno a la vivienda. Vamos allá. Opinión de mierda número 1. La ocupación es un problema masivo en España, o directamente es el mayor problema en lo que respecta a la vivienda en nuestro país. Desde hace ya algunos años, la idea de que la ocupación es un problema masivo en España se ha instalado con fuerza en el debate público y se repite en tertulias, titulares, discursos políticos y, cenas familiares, barras de bar, lo que ha generado una especie de pánico colectivo. La certeza de que a cualquiera pueden ocuparnos la casa en cualquier momento, de que podemos perder nuestro hogar incluso en la media hora que salimos a hacer la compra. Los últimos datos del Ministerio de la Vivienda de 2024 cifran en 27 millones el número de viviendas de nuestro país, un récord histórico en lo que a cantidad de inmuebles se refiere. Si atendemos al número de denuncias anuales por ocupación, ojo, entre las que se incluyen tanto las de usurpación como las de allanamiento de morada, porque se contabilizan juntas, el total se sitúa en torno a las 15.000, 16.000 denuncias al año. Es decir, estamos hablando de que aproximadamente se ocupan, usurpan y allanan, circunstancias que nada tienen que ver entre sí, alrededor del 0,05% de las viviendas. Así que, desde luego, se trata de un fenómeno muy alejado de lo que puede entenderse como masivo. No es ni de lejos la amenaza generalizada que se ha pretendido hacernos creer. La idea de que te pueden ocupar la casa mientras estás de vacaciones o incluso mientras haces la compra es uno de los bulos más extendidos. Sin embargo, si alguien entra en tu vivienda habitual o incluso en tu segunda residencia, no estamos ante un caso de ocupación, sino de allanamiento de morada, un delito que permite la intervención inmediata de la policía y el desalojo rápido. Denuncias que, vuelvo a repetir, se contabilizan junto con las de ocupación, circunstancias que nada tienen que ver pero que se mezclan y confunden de manera interesada. Porque la llamada ocupación en sentido estricto atiende a una realidad distinta, la de usurpación de vivienda, y se aplica a inmuebles que no constituyen ni la residencia habitual ni la segunda residencia, es decir, viviendas vacías, que además muchas veces son propiedad de bancos, grandes tenedores o directamente edificios abandonados. Pero claro, esa diferencia jurídica rara vez aparece en el debate público, donde la realidad se manipula y simplifica bajo una misma etiqueta. ¿Y para qué? Pues para crear alarma, desviando el foco de lo realmente importante, porque mientras se habla constantemente de ocupación, no se habla de la verdadera problemática de la vivienda, la creciente dificultad para acceder a ella por el aumento irrefrenable de los precios, la desigualdad social que esto produce, la gentrificación, la turistificación, la expulsión de la gente de sus barrios, el aumento del sinhogarismo y de las infraviviendas, etc. Quizá por eso la pregunta no es si hay o no ocupación, sino por qué este tema ocupa tanto espacio en el debate público y, sobre todo, a quién le interesa que sea así. Ciertos partidos políticos y medios de comunicación han jugado un papel importante en esta difusión de bulos. Partidos como Vox han convertido la ocupación en uno de sus ejes discursivos, impulsando medidas como grupos que ofrecen servicios de antiocupación o propuestas para endurecer la legislación, porque esta política del miedo moviliza votos y genera negocio para muchos. Empresas de seguridad, de venta de alarmas, han utilizado este temor en sus campañas, hasta el punto de que desde el Gobierno se ha planteado limitar la llamada publicidad del miedo, obligando a incluir datos reales cuando se apela a esta problemática. Y aún peor,
En este clima del terror han proliferado las empresas de desalojo. Hay decenas. Desocupa, Fuera Ocupas, Bastión Desocupa, Acción Desocupa, Desocupa Demolition, Antiocupas Spain. Matones que a través de amenazas, extorsiones, intimidación, violencia y miedo expulsan a las personas de sus viviendas. Sicarios a sueldo que campan con total impunidad, porque ante la extendida mentira de que los propietarios están desamparados, la realidad es que son los inquilinos los que están completamente desprotegidos. Y es que a pesar de lo que nos quieren hacer creer, muchas de las personas que acaban frente a estas empresas de indeseables son inquilinos en situación de vulnerabilidad extrema, gente que temporalmente no ha podido seguir haciendo frente a su alquiler, familias afectadas por subidas abusivas o personas atrapadas en procesos judiciales lentos. Y a todos ellos, en el discurso público, se les mete en el mismo saco: ocupas. Y eso es manipulación. Una manipulación con la que se justifica que sea legal e incluso lícito que un grupo de matones a sueldo echen a una familia de su vivienda. Además, muchos afectados por estas plataformas de desalojo nunca llegan a denunciar los abusos, por miedo, por falta de recursos. Se trata de familias en situación de vulnerabilidad que no tienen medios para seguir pagando sus casas, que se ven en la calle, sin recursos, sin apoyo legal, sin margen. ¿Cómo denuncias así a una empresa que puede permitirse abogados cuando tú no puedes ni pagar el alquiler? La distancia es enorme y el miedo también. Qué increíble, la verdad. Y pasamos con esto a la opinión de mierda número 2, que dice: el mercado se regula solo y el Estado nunca debe intervenir en él. Terraplanistas. Bueno, vuelvo a repetir, como ya exponía Laura, el principio de que el mercado se autorregula procede de teorías económicas clásicas que no pueden aplicarse a bienes básicos y de primera necesidad como es la vivienda. La especulación con la vivienda convierte un derecho fundamental en un activo financiero, lo que imposibilita el acceso a un hogar digno. Esta práctica infla los precios, provocando burbujas inmobiliarias, gentrificación y la expulsión de los residentes de sus barrios. Cuando se trata de la vivienda, ese supuesto básico del libre mercado que sostiene que las decisiones tomadas por compradores y vendedores son libres y simétricas es falso. La desigualdad de poder económico entre propietarios e inquilinos propicia la proliferación de prácticas especulativas que solo pueden frenarse con la intervención pública, porque no se puede vulnerar un derecho fundamental como es la vivienda en pos de que los ricos sigan enriqueciéndose. Porque si la vivienda se trata como una mercancía, se prioriza el beneficio económico de los grandes inversores sobre el derecho fundamental y constitucional de las personas a tener un techo. La especulación genera aumentos de precios que no reflejan el valor real de la propiedad, lo que conlleva que la compra y el alquiler sean inasequibles para gran parte de la población. Encima, acaparar vivienda con el objetivo de revenderla a un precio mayor crea una demanda artificial que aumenta el riesgo de quiebras financieras y crisis económicas, como ya pasó en 2008. La imposibilidad de acceder a la vivienda expulsa a los residentes y los comerciantes locales hacia la periferia, destruyendo así la cohesión social y los barrios. Mientras, a su vez, el afán especulativo provoca que muchos inmuebles permanezcan vacíos a la espera de que el precio suba, y miles de personas no tienen lugar donde vivir. El discurso de la autorregulación favorece a los propietarios y perjudica a los inquilinos, agudizando más y más cada vez la desigualdad estructural entre ambos. Porque los propietarios pueden subir el alquiler y los precios de venta de las casas sin límites. Pueden elegir si alquilar o vender o no hacerlo. Sin embargo, para el inquilino, alquilar es una necesidad básica y no puede decidir hacerlo o no. Toda esta situación se agrava con la suma de otros factores cruciales, como que en España apenas hay vivienda pública. Como ya comentábamos antes, solo un 2,5% de la vivienda es pública en nuestro país, una cifra muy alejada de la media europea, que se sitúa en torno al 8 y al 10%. Y bueno, por ejemplo, en Países Bajos llega al 30%. El trabajo y las oportunidades además se concentran realmente en puntos clave muy específicos, por ejemplo Barcelona y Madrid, y claro, sus alrededores, como estamos viviendo en Guadalajara, mientras gran parte del territorio queda despoblado, la España vaciada. Además de esto, el auge del turismo y la falta de regulación de alojamientos vacacionales han reducido la vivienda disponible, porque plataformas como Airbnb expulsan a las personas de sus barrios, llenándolos de apartamentos vacacionales a precios desorbitados, a la vez que los fondos inversores acaparan vivienda como activo financiero.
Así, la única forma de frenar este despropósito es que el Estado intervenga en el mercado de la vivienda, que regule los precios, tanto de alquiler como de venta de inmuebles, que cree vivienda pública y garantice el acceso a ella, que regule el alquiler turístico, que aumente los impuestos a las viviendas vacías, que regule la compra por inversores extranjeros. Y cerramos con la opinión de mierda número 3. Que dice algo así como: el sinhogarismo afecta más a los hombres porque esto es lo que se ve en la calle. Pues bueno, aquí tenemos otro error de base que confunde lo visible con lo real. Este tema ya lo hemos ido adelantando en la sección anterior. Pero vaya, que el sinhogarismo pues no es solo dormir en la calle. De hecho, esa es la forma más extrema y visible, pero no es la más frecuente. El sinhogarismo, además de dormir en la calle, incluye vivir en albergues o recursos temporales, alojarse temporalmente con conocidos y habitar viviendas inseguras o inadecuadas. Es decir, que gran parte del sinhogarismo directamente no se ve. Según la encuesta sobre las personas sin hogar realizada en el año 2022 por el Instituto Nacional de Estadística, ese año en España más de 28.500 personas se encontraban en situación de sinhogarismo. Sin embargo, este dato refleja únicamente a quienes utilizan recursos de alojamiento y alimentación de la Red para Personas sin Hogar, así que las estadísticas oficiales no captan a toda la población afectada. En Hogar Sí estiman que alrededor del 30% de las personas sin hogar no accede a estos recursos, lo que elevaría la cifra real a unas 37.000 personas, mostrando que la magnitud del problema es mayor de lo que indican los registros. Y aquí entran las mujeres. Las mujeres, las invisibles, como siempre las más oprimidas y las más precarias dentro de los oprimidos y los precarios. Por un lado, a los hombres se les socializa en no pedir ayuda y en la tendencia hacia conductas destructivas, y por otro, las mujeres deben armarse de estrategias de supervivencia porque la calle es un espacio infinitamente más inseguro para ellas. Dormir en la calle de manera visible implica agresiones y violencia sexual, y tratando de escapar de ello aparece un sinhogarismo oculto, que no vemos. Muchas mujeres sin hogar no aparecen en las estadísticas de calle y no son visibles en nuestros barrios porque no duermen en espacios públicos, porque tratan de rotar entre soluciones precarias, se esconden, se ocultan, pero siguen estando en situación de exclusión residencial y, por supuesto, sufren una vulnerabilidad extrema. Así que no es que el sinhogarismo afecte menos a las mujeres, sino que se manifiesta en ellas de forma distinta. Y este bulo alimenta el problema porque fomenta el seguir invisibilizando a las mujeres y ante la invisibilización no se crean recursos específicos para ellas. Una vez más, sin perspectiva feminista es imposible ayudar a las mujeres, porque entender sus realidades es el primer paso para dejar de ignorarlas. Gracias, compañera. Menuda seccionaca te has marcado, Alba. Y frente a todo esto, no venimos a pedir permiso. Venimos a señalar a los responsables y a exigir lo que es nuestro. La historia del feminismo es la historia de los derechos que parecían imposibles y que conquistamos juntas. Nada de lo que hoy tenemos fue un regalo, fue lucha colectiva. Y la vivienda no será la excepción. Porque cuando nos unimos en los barrios, cuando defendemos a una vecina frente a un desahucio, cuando señalamos a los especuladores y exigimos políticas públicas valientes, demostramos que el mercado no es una ley natural, es una decisión política. Y lo que se decide se puede cambiar. No queremos que nos obliguen a entrar en el juego perverso del sálvese quien pueda, porque sabemos que esto solo nos lleva a más soledad y más aislamiento. No queremos sobrevivir cada una por nuestra cuenta, queremos resistir juntas con dignidad. Defender la vivienda es defender la vida, y no hay ninguna tarea más feminista que defender nuestro legítimo derecho a que las mujeres dejen de seguir viviendo sin vivir. Nosotras no sostenemos el mundo para que nos dejen fuera de él, no cuidamos para que nos empobrezcan. Las mujeres somos la llave, pero para abrir necesitamos nuestras propias llaves. Llaves para entrar en una vida propia, llaves para decir me voy y que sea en alguna dirección. Queremos casas donde vivir sin miedo, queremos políticas públicas que protejan a quienes sostienen la vida, queremos autonomía real y no discursos vacíos. Porque nuestras vidas valen más que sus rentas, porque nuestras casas no son su negocio, porque vivir no puede ser un privilegio. Y hasta que cada mujer tenga un techo seguro desde el que decidir su futuro, hasta que ninguna madre tenga que elegir entre cuidar o pagar el alquiler, hasta que ninguna mujer tenga que quedarse donde no quiere por no tener a dónde ir, seguiremos aquí, organizadas, en los barrios, en las calles, defendiendo la vida, defendiendo la vivienda, defendiéndonos. Y así,
terminaba nuestro manifiesto del pasado 8 de marzo, dejando claro que el feminismo lucha contra el rentismo y a favor del derecho de una vivienda digna para todas las mujeres. Por todo esto, seguimos y seguiremos. Y con esto, amigas, compañeras, cerramos el programa de hoy. Esperamos que, a pesar de lo desolador del panorama, hayáis disfrutado de este ratito al calor del aquelarre y que también os haya servido para conocer un poco mejor la realidad inmobiliaria a la que nos enfrentamos y para llenaros de datos y argumentos con los que escupir a la próxima persona a la que escuchéis decir que el problema de la vivienda es la ocupación ilegal. Os animamos también a asistir a los plenos de vuestras ciudades, a llevar preguntas y a obligar a los políticos que ejercen su poder gracias a nuestros impuestos a escucharos y a responderos, ya que se saben con la impunidad que les proporciona el desconocimiento de la población para dedicar horas de pleno a decir sandeces y mentiras sin que nada pase. Dicho esto, os recordamos que nos estáis escuchando y seguiremos sonando el último sábado de cada mes a las 12 en Onda Cabanillas, la 107.0 de la FM, y que podéis escucharnos en la plataforma iVoox, en nuestro canal Aquelarre al Carreño y en el de Onda Cabanillas cuando queráis. Podéis seguirnos y estamos en contacto a través de nuestro Instagram, rafen_guada, o mandándonos un mail a rafenguada@gmail.com. Nos despedimos hasta el próximo mes, amigas, y os dejamos con este temazo gaditana de la Mari Carmen Chía. Abrazos.